Buenas noches. Les saluda la profe Mirta Gómez, hoy con nuestra clase número 8 ya de diseño de proyecto, la segunda parte del tema técnicas de recolección de datos. Estuvimos viendo en la clase anterior lo que era la técnica de recolección de datos. Hoy, en la segunda parte, vamos a ver algunas técnicas. Técnicas según el enfoque de investigación. Tenemos dos tipos de investigación, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Depende de qué tipo de investigación se va a utilizar en la investigación. En la investigación cuantitativa tenemos las técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación, escala de actitudes, el análisis de contenidos, tenemos los test, grupos focales, pruebas de rendimiento, listas de cotejo, experimento. Y en la investigación cualitativa podemos utilizar las siguientes técnicas, como la entrevista, la observación, historia de vidas, autobiografías, las anécdotas, notas de campo, análisis de documentos, grabaciones en audio y video, técnicas proyectivas y los grupos focales. La recolección de datos cuantitativa nos reúnen datos primarios. ¿Qué son los datos primarios? Son aquellos que el investigador obtiene directamente de la realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos. También tenemos datos secundarios, que son los registros escritos que proceden también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido elegidos y procesados por otros investigadores. Una de las técnicas es la observación. ¿En qué consiste? Es el registro visual de lo que ocurre. Una situación real clasifica y consigna los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que se estudia. Tipos de observación. Tenemos la observación directa, tenemos la estructurada, la participante, el individual, la observación de campo, tenemos la observación indirecta, la no estructurada, la no participante, en equipo, de laboratorio. Tipos de observación. En la directa, el observador es presentado físicamente y maneja los criterios. En la indirecta, el observador pasa inadvertido por los demás. En la participante, el observador es aceptado como miembro del grupo. Y en la no participante, el observador permanece ajeno a la situación observada. En la estructurada, es sistemática y guiada en todas sus pautas. Y en la no estructurada, carece de un guía de evaluación. Así como ya dijimos, también tenemos la individual, la grupal, la de campo y la de laboratorio. ¿En qué consiste la de campo? Considera la observación de la realidad en el tiempo y contexto en el que sucede. Y la observación de laboratorio, el hecho es probado y luego observado. Otra técnica que se utiliza mucho en la investigación es la encuesta. ¿En qué consiste? En obtener información sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Considera las respuestas de los sujetos de estudio. Tipos de encuesta que se utilizan. Tenemos el de criterio y el de indirecta. Por la proporción de la población encuestada, por la naturaleza de la investigación y por el sistema de recolección de datos, se utiliza la encuesta de criterio. Y la encuesta indirecta es cuando se utiliza como el censo, toda la población. Y encuesta solo la muestra. Sobre hechos, sobre opiniones, personal, puede ser por correo, como también puede ser online. Otra técnica es la entrevista. ¿En qué consiste? En la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Existen dos tipos de entrevista, la estructurada y la no
estructurado. La entrevista estructurada se utilizan preguntas estandarizadas. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, fácil de evaluar. Y la no estructurada se preparan las preguntas, pero pueden surgir otras durante la charla. Se pueden explorar áreas que surgen durante la charla. Otra técnica es el cuestionario. Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el consultado llena por sí mismo. Partes del cuestionario. El cuestionario tiene que tener título y encabezamiento, tiene que tener una presentación del encuestador y el objetivo, que trata quién la realiza, financia, para qué, por qué se lo elige al azar y la confidencialidad. El bloque de preguntas tiene que ser sencillas, difíciles, abiertas, sociodemográficas, y también tiene que tener la parte de la despedida y el agradecimiento nuestro cuestionario. Tipos de preguntas que puede tener el cuestionario, según la naturaleza del contenido, según la respuesta que se admita, según su función en el cuestionario. Según el contenido, puede ser hechos y comportamientos, opinión y actitudes sociodemográficas o clasificatorias. Y según la respuesta, puede ser abierta, semiabierta o puede ser también respuesta cerrada. Y según su función, puede ser un rompehielo o esencial, o puede ser un filtro o un control. Tipos de encuesta, tenemos las dicotómicas y las categóricas. Las dicotómicas tienen 2 opciones de respuesta y la categórica más de 2 opciones de respuesta. Elección múltiple. Solo es posible elegir una opción y el orden de la respuesta no es relevante. Y la respuesta múltiple es posible elegir más de una opción y el orden de la respuesta no es relevante. También la escala. Solo es posible elegir una opción. El orden de la respuesta es relevante. La frecuencia, la escala y el Likert. Preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas, por ejemplo, es cuando se plantea como: ¿posee usted un seguro médico? Y el encuestado responde con sí o no. Las preguntas abiertas, por ejemplo, ¿qué opina de la contaminación ambiental? Y el encuestado tiene la posibilidad de escribir su opinión personal o particular de lo que piensa de la contaminación ambiental. Otra técnica es el registro anecdótico. ¿En qué consiste? En registrar un suceso imprevisto del sujeto a evaluar. No es previamente preparado, sino eventual. Este registro se realiza en la mayoría de los casos en forma individual. El registro anecdótico tiene algunos componentes básicos. Tiene que tener la fecha, la hora, datos del observado o situación observada, el contexto de la observación, el lugar, la actividad evaluada, la descripción de lo observado, la interpretación de lo observado. También se presenta de esta forma. Este es un ejemplo de nuestro registro anecdótico de María Pérez en la aula número 5, y actividad evaluada es el ejercicio práctico de redacción, descripción de lo observado y la interpretación de lo observado. Este es un ejemplo de lo que es nuestro registro anecdótico, que es una de las técnicas que utiliza mucho también el investigador para recolectar datos para su investigación. Otra técnica es la lista de cotejo. Este instrumento puede aplicarse en forma individual o grupal. Se utiliza básicamente en educación inicial, también suele emplearse en el nivel primario. Muy bien, estas son las técnicas que vimos de lo que es que utiliza el investigador para recolectar sus datos para su investigación. Utiliza una de estas técnicas, elige la técnica más apropiada para su investigación. Muchas gracias y con esto cerramos nuestra
esta metodología con nuestra clase número 8 y como siempre, ustedes tienen en la plataforma su trabajo individual. Muchas gracias, nos vemos oportunamente.